Vías parenterales. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos, esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección, de forma que la medicación pase el torrente sanguíneo directamente o a través de los diferentes tejidos donde se administra. Las principales vías de administración parenteral son: vía intradérmica, usos más comunes, pruebas de Mantoux, pruebas cutáneas y anestésicos locales. Vía subcutánea, usos más comunes, vacunas, heparinas e insulinas, además de otros fármacos. Vía intramuscular, usos más comunes, vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, etc. Vía intravenosa, usos más comunes, medicación urgente, tratamiento de sueroterapia, administración de fármacos diluidos. Material necesario. El acceso a la vía parenteral implica el uso de dispositivos y agujas de distintas longitudes y calibres, en función de la zona de administración y las características del fármaco. Por lo tanto, en función de las distintas técnicas y de la profundidad de que queramos conseguir, nos encontramos con diferentes tamaños de agujas, haciendo referencia a su longitud y calibre. Las agujas están formadas por un cono y por una parte metálica. Una vez extraídas del envase se debe seguir conservando estériles tanto la parte metálica como la parte del cono de la aguja que va a conectar con el cono de la jeringuilla. A la hora de preparar el material se debe tener en cuenta que vamos a precisar de dos agujas, una para cargar el medicamento en la jeringuilla y la otra para administrarlo. No se aconseja administrar el fármaco con la misma aguja con la que se carga la medicación, ya que al haber más manipulación es más probable que se pierda la esterilidad. Además, al realizar el procedimiento de carga con la aguja se puede despuntar, con lo que si empleamos la misma aguja, esta puede resultar dolorosa en el procedimiento. La parte metálica va a variar según la vía a emplear, de tal modo que para cada caso se debe utilizar un calibre, una longitud y un bisel adecuado. El calibre se refiere al diámetro de la aguja, el cual viene medido en números G, a mayor calibre, menor número G, gauge. La longitud variará según el número de capas de tejido a atravesar. A mayor número de capas, mayor longitud de la aguja. El bisel nos habla del ángulo de la punta de la aguja, que es el que va a determinar el tipo de corte que se producirá en el momento en el que se atraviese la piel o la mucosa. El bisel puede ser largo, medio o corto. En la tabla que se muestra a continuación, se representan los tipos de agujas más empleadas en la administración de los tratamientos parenterales, según la vía a emplear. Las jeringas o jeringuillas poseen tres partes: un cono para conectar con la aguja, un cuerpo milimetrado con una lengüeta de apoyo y un émbolo con otra lengüeta de apoyo. Debe emplearse el uso de un antiséptico que no represente peligro para el ser humano, de modo que debe de carecer de toxicidad o efectos corrosivos para la salud. Vía intradérmica. Es la administración de un fármaco en la capa dérmica de la piel justo por debajo de la epidermis. La cantidad a administrar oscila entre 0.01 y 0.1 mililitros. El ángulo de inserción es de 5 a 15. Los sitios de elección para la inyección intradérmica son la cara anterior del antebrazo, 4 dedos por encima de la muñeca y 2 dedos por debajo del codo. Este es el lugar que se elige con más frecuencia. Además, la cara anterior y superior del tórax, por debajo de las clavículas, y la parte superior de la espalda a la altura de las escápulas. Una vez que se hayan lavado las manos, se van a usar guantes y se va a verificar que el material esté completamente esterilizado. Se va a preparar el medicamento según la técnica. Una vez preparado, se va a elegir el sitio a inyectar. Y se va a proceder a limpiar el sitio de la inyección en forma rotatoria, del centro hacia afuera, usando un algodón con alcohol. Después se va a colocar el algodón entre los dedos de la mano no dominante y se va a dejar secar la piel antes de inyectar el medicamento. Al inyectar, se va a sostener la jeringa a un ángulo de 15 grados y se va a introducir la aguja de 3 a 5 milímetros con el bisel hacia arriba. Se va a inyectar lentamente el medicamento. Una vez hecho esto, se va a retirar la aguja en el mismo ángulo en que se introdujo y se va a limpiar el exceso del medicamento.
Se debe observar cómo se va formando una pápula al introducir el medicamento en la capa más externa de la piel. Si esta aparece, es que se hizo bien el procedimiento. Se va a realizar el mismo procedimiento anterior. Una vez lavadas las manos, vamos a proceder a usar guantes. Después, se verifica si el material está completamente esterilizado y se prepara el medicamento. Una vez preparado, vamos a elegir la zona o el sitio en donde se va a inyectar. En esta ocasión lo haremos en la parte superior de la espalda. Una vez elegida la zona a inyectar, vamos a desinfectar con un algodón con alcohol. Vamos a limpiar de forma rotatoria del centro hacia afuera. Y se va a aplicar la inyección con el bisel hacia arriba y la jeringa a 15 grados. Se va a introducir el medicamento lentamente y nuevamente vamos a ver cómo se forma la pápula al ingresar el medicamento. Vía subcutánea. Es la introducción terapéutica de sustancias medicamentosas en el tejido adiposo. Los sitios o zonas de punción de la vía subcutánea son la zona periumbilical, tercio medio de los brazos, tercio medio de los muslos, en la zona dorsal y en la zona ventrodorsal glútea. Procedimiento. Como primer punto es importante lavarse las manos, posteriormente utilizar guantes. Una vez más verificaremos que el material esté completamente esterilizado. Una vez hecho esto, se va a proceder a preparar el medicamento. Después vamos a seleccionar el sitio de la inyección. En este caso, nosotros elegimos el tercio medio del brazo izquierdo. Ahora se procede a limpiar la región a inyectar, de igual manera limpiando del centro hacia los extremos. Con un movimiento firme y rápido se va a introducir la aguja en un ángulo de 45 grados. Se va a proceder a inyectar el medicamento y retirar la jeringa en el mismo ángulo. Vía intramuscular. Es la introducción terapéutica de sustancias medicamentosas en el tejido muscular. Procedimiento. Una vez lavadas las manos se va a colocar guantes y se va a dividir el glúteo en 4 cuadrantes, siendo el cuadrante superior lateral externo el sitio donde se va a aplicar la inyección. Es importante dividir el glúteo en 4 partes iguales, debido a que de esta forma es posible evitar herir el nervio ciático que puede causar una parálisis de la pierna. El paciente se debe de encontrar en decúbito supino. Una vez realizado lo anterior, se va a proceder a verificar que el material se encuentre completamente esterilizado. Posteriormente se empieza a preparar el medicamento a aplicar.
En este caso, al paciente se le va a aplicar la inyección en la zona ventrodorsal glútea. Es importante mezclar todo el medicamento de manera correcta y posteriormente se le va a sacar el aire que queda restante en la jeringuilla. Una vez listo el medicamento, se va a limpiar el sitio de inyección de forma rotatoria del centro a la periferia hasta que la piel se encuentre limpia. Se va a colocar el algodón seco entre los dedos de la mano dominante y se va a dejar secar la piel antes de inyectar el medicamento. Se va a introducir la aguja con un movimiento firme y rápido en un ángulo de 90 grados. Y se va a empezar a administrar el medicamento lentamente. Se va a retirar la jeringa en el mismo ángulo y se va a colocar nuevamente un algodón. Se va a realizar el mismo procedimiento que el anterior. Una vez lavadas las manos se va a colocar guantes y se va a revisar que el material esté completamente esterilizado. Una vez hecho esto, se va a proceder a preparar el medicamento o la solución que se va a administrar al paciente. Posteriormente se va a seleccionar el sitio de administración y se le va a pedir al paciente que se descubra la región. Utilizando un algodón con alcohol, se va a limpiar la zona de la piel, empezando desde el centro hacia la periferia. Se va a dejar secar y posteriormente se va a insertar la aguja en un ángulo de 90 grados. Se va a administrar la solución, se va a sacar la aguja y nuevamente se va a colocar un algodón con alcohol. Una vez más se va a realizar una inyección en la vía intramuscular, siguiendo el procedimiento anterior, con el lavado de manos previos, la utilización de guantes y revisar que el material se encuentre completamente esterilizado. Se va a preparar la solución o el medicamento a administrar. Una vez que esta esté lista, se le va a pedir al paciente que se descubra la región en donde se va a administrar la inyección. En este caso vamos a hacerla en la cara externa del muslo, es decir, en el recto femoral, en la vista anterior. Nuevamente vamos a utilizar un algodón con alcohol y vamos a desinfectar del centro hacia la periferia hasta que la piel se encuentre completamente limpia. Vamos a dejar secar y vamos a inyectar. Nuevamente se va a hacer en un ángulo de 90 grados. Se administra el líquido o la solución lentamente. Posteriormente se saca la aguja y se coloca un algodón. Vía intravenosa.
Es la introducción al organismo de sustancias medicamentosas a través de la vena. Materiales: un punzocat, equipo de venoclisis con hormigotero, un tegaderm, torundas con alcohol, una liga y solución salina. Procedimiento: una vez lavadas las manos y colocados los guantes, se va a seleccionar la zona de punción, una vena de buen calibre y ligar la región, colocando la extremidad sobre un punto de apoyo y previa protección de ropa de cama. La ligadura se coloca por arriba del sitio puncional. Esto favorece la represión del vaso sanguíneo por la circulación de retorno. Se debe hacer la asepsia de la región a puncionar y después se debe insertar la aguja o el punzocat con el bisel hacia arriba, en un ángulo menor a 30 grados. Una vez realizada la punción, se va a proceder a retirar la aguja y dejar solamente el popote del punzocat. Y se va a conectar hacia el equipo de venoclisis. Posteriormente lo vamos a fijar con un tegaderm. Es importante la fijación porque el popote se puede mover dentro de la vena y la puede lesionar. Una vez hecho esto, se va a abrir el gotero para que pueda pasar la solución. Es importante recordar que previamente a esto se debe sacar el aire de la manguera. Una vez finalizado el procedimiento, se va a retirar el tegaderm utilizando el algodón con alcohol. Se va a ir despegando poco a poco para no causar alguna lesión al paciente. Una vez despegado por completo el tegaderm, se va a retirar el popote del punzocat y se va a colocar un algodón con alcohol. Y de esta manera finaliza el procedimiento.